Quiero compartirles que el doctor José Fernando es mi coequipero en el desarrollo de la Guía Colombiana de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. En este caso, Egan es el doctor Vera y yo soy el que le da el ánimo, pero logramos la guía. Los objetivos de mi conferencia es mostrar la evolución en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, hacer una puesta al día en las pruebas diagnósticas y ver o mostrarlo y explicar los algoritmos y fenotipos para un tratamiento personalizado. Esta es la agenda que propongo para mi conferencia. Vamos a ver una línea del tiempo del desarrollo de los hitos en el manejo y diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico y trastornos funcionales. Vamos a ver qué tanta carga genera en el sistema el reflujo, definiciones, fisiopatología, pruebas diagnósticas, los algoritmos y fenotipos para un tratamiento personalizado y algunas recomendaciones de la última guía del Colegio Americano de Gastroenterología, que es de adultos, pero tenemos algunas recomendaciones que podemos aplicar en niños. Aquí vemos la línea del tiempo, vemos algunos avances, vemos que desde 1969 se desarrolló la pH-metría y vemos que años después se desarrollaron los índices de Mister y Boyce Ochoa. Esto lo hicieron los cirujanos, no todo es malo con los cirujanos, en el fondo son buenos, nos dejaron los scores de Mister y de Boyce Ochoa en Barcelona, en un estudio de Barcelona. Y quiero mostrar este estudio que es rumano, por eso aparece Drácula aquí, porque el estudio es rumano, de 2019, en el que correlaciona los diferentes scores o índices pediátricos, el Boyce Ochoa, el de Mister y de Johnson, y encuentran que el Boyce Ochoa sigue vigente. Esta es la recomendación, perdón. Sigue vigente y concluye este estudio que el Boyce Ochoa es la más precisa score que se puede usar en pediatría, pero una cosa interesante de ese estudio es que hay una buena correlación, un coeficiente de correlación entre en el de Mister, Johnson de Mister y el Boyce Ochoa. Esto quiere decir que podemos usar o el Johnson de Mister o el Boyce Ochoa incluso en los niños más pequeños. Otros desarrollos, la pH impedanciometría en 1996, la cápsula Bravo en el 2003, diferentes scores y consensos como el de Roma 4 que denota los trastornos funcionales esofágicos, la propuesta de 2020 del grupo de Chicago para fenotipificar el reflujo y la última guía de este año del Colegio Americano de Gastroenterología. Acá vemos la epidemiología. Este es un importante estudio, una revisión sistemática de 102 estudios en 37 países, muestra una prevalencia global del 13.98%, en América Latina 12.88%, y vemos que los países con más reflujo son Turquía y los menores son la China. Se dice que hay 1.030 millones de personas con reflujo en el mundo y esto causa una carga económica de 24.000 millones de dólares año. Estos son los estudios del mayor estudio en adultos. En Colombia tenemos este estudio de prevalencia en el 2007 en 5 ciudades de Colombia, donde se encontró una prevalencia de 12.8, también muy similar a la latinoamericana de este otro estudio, y las ciudades con más frecuencia de reflujo fueron Medellín y Barranquilla. Y este importante estudio, que es el estudio más grande que hay en el área pediátrica, que incluye una revisión sistemática de 25 estudios, 11 lactantes, 14 niños, mostrando, miren, un corte muy importante, casi 500.000 pacientes, muestra una prevalencia en lactantes de 26.9 y algo que ya sabíamos que lo ratifica, que es más frecuente entre el niño más pequeño, de 25.5 al mes y disminuye a 2.9 a los 6 meses. Más frecuente en prematuros, en niños de bajo peso, 2.500, un RR de 2.1 para los que son alimentados con fórmula, es decir, tienen más reflujo los alimentados con fórmula, y en los niños más grandes tenemos en menores de 10 años una prevalencia de 3.2 y en mayores de 10 años de 10.1. Y aquí, en cuanto a factores de riesgo, mayor índice de masa corporal, el alcohol, el tabaquismo, alteraciones neurológicas, hernias hiatales y alteraciones congénitas como la atresia de esófago. Y en el ámbito colombiano tenemos el estudio de Carlos Velasco en Cali, mostrando una prevalencia de reflujo
por pH impedanciometría en prematuras del 55%. Entonces ya tenemos un mapa de epidemiología en niños que nos hacía falta. Entonces, hablemos de definiciones. Entonces, la enfermedad por reflujo, la clásica definición, el movimiento del contenido gástrico hacia el esófago que genera síntomas molestos y complicaciones, eso es enfermedad por reflujo. Y los trastornos funcionales esofágicos, pues son aquellos trastornos que basamos en los síntomas, que tienen que ser crónicos más de 6 meses, con actividad en los últimos meses, en los últimos 3 meses, frecuentes, y debemos descartar otras condiciones que expliquen estos síntomas a través de endoscopia, manometría para descartar trastornos esofágicos y nos encontraremos ante una hipersensibilidad al reflujo, que son síntomas retroesternales que incluyen pirosis y dolor torácico al menos 2 veces por semana y en este caso el paciente tiene una carga de reflujo normal. El tiempo de exposición al ácido es negativo, pero sí ese poco reflujo que tiene, que está dentro del rango fisiológico, le genera síntomas. Entonces encontramos asociación de síntomas positivos en la pH impedanciometría. Y la pirosis funcional, que es ardor y desconfort retroesternal 2 veces por semana, pero que todos los exámenes nos salen negativos. Tiempos de exposición negativos, asociación negativa, endoscopia y manometrías todos negativos. Eso hablamos de pirosis funcional. En este contexto, pues aparece aquí la guía de 2018 que nos dice cómo enfocar estos pacientes. Mira, en niños mayores, si tienen síntomas sugerentes de ERGE, entonces, sin signos de alarma, podemos hacer una prueba de IVP de 8 semanas, dosis simple. Si no hay respuesta o hay banderas rojas, hacemos una endoscopia. Vemos que puede tener una esofagitis eosinofílica, una esofagitis erosiva y damos tratamiento, o puede salir normal esta endoscopia. En tal caso, hacemos una pH impedanciometría, podemos encontrar reflujo ácido con tiempo de exposición ácido positiva y una esofagitis no erosiva. O podemos tener una pH-metría normal con tiempo de exposición negativo, pero correlación de síntomas positivos, nos encontraremos ante una hipersensibilidad al reflujo, antes se denominaba esófago hipersensible, o una pirosis funcional, y también hablábamos ya de la sobreposición en un diagnóstico, en un paciente que ya tenía el diagnóstico de reflujo, hay sobreposición, reflujo más esófago hipersensible o reflujo más pirosis funcional. Acá vemos la última guía, la propuesta de la última guía es muy similar, nos da una recomendación fuerte para este tipo de enfoque. Es el niño que luego de 8 semanas tiene pirosis refractaria, le hacemos endoscopia, si es anormal tratamos, si es normal hacemos una monitorización con tratamiento. ¿A quienes le hacemos con tratamiento? A aquellos pacientes que ya tenemos demostrado el reflujo, bien sea a través de una pH impedanciometría previa o una endoscopia previa que mostró esofagitis ángeles B, D o C. E incluso incluyen la B aquí. Y la pH impedanciometría sin tratamiento, cuando queremos hacer el diagnóstico de primera mano, no conocemos y queremos aclarar si ese paciente tiene o no enfermedad por reflujo gastroesofágico. Podemos encontrarnos con una exposición ácida normal, en cuyo caso tenemos enfermedad no erosiva, o tener una exposición normal con síntomas positivos, descartando trastorno de motilidad, hipersensibilidad al reflujo, o exposición ácida normal, endoscopia normal y asociación de síntomas negativos, descartando trastorno de motilidad, una pirosis funcional y la superposición. Como ustedes ven, la aproximación a estos pacientes es la misma en las 2 guías, o es muy parecida. Luego empezamos a hacer estudios de esto. El primer estudio pionero en esto fue el del doctor Juan Pablo Riveros en GAD-Médica en el 2016, con este corte de 142 pacientes, en el que encontraba hipersensibilidad al reflujo en el 16%. Posteriormente, vemos este estudio del doctor Ronnie Fass en Arizona, encuentra pirosis funcional el 21%, nosotros replicamos en el eje cafetero este estudio con 64 pacientes aplicando este algoritmo, encontrando hipersensibilidad al reflujo en el 6% y pirosis funcional en el 23% de este universo de pacientes. Igualmente, en Boston, el doctor Samuel Nurcombe hace esta fenotipificación de 45 pacientes, encontrando 27% con reflujo no erosivo, 29% hipersensibilidad y 44% pirosis funcional. Y vemos cómo no todos tienen respuesta al IVP. Miren los diferentes grupos, la respuesta no es total, es decir, solo con IVP no se mejoran los diferentes fenotipos.
Y se plantea por qué falla el IBP y hay muchas razones. Puede ser una falla real en pacientes con unos fenotipos alterados, o puede ser múltiples factores como reflujos débilmente ácidos, retrasos del vaciamiento, comorbilidad psicológica o hiperalgesia visceral. Por ello, tenemos que aclarar estos mecanismos, ver qué tanta carga de reflujo tiene el paciente, si el aclaramiento esofágico está alterado, si su anatomía es normal, qué mecanismos están involucrados, si hay sensibilidad visceral, hipervigilancia, y fenotipicar el paciente, definir este paciente, sus características particulares y dar un traje a medida para ese paciente. En cuanto a fisiopatología, aquí vemos, sigue vigente esa premisa de factores protectores y agresivos. Vemos acá los factores agresivos, número de reflujos, el volumen, volúmenes altos, exposiciones altas positivas, alteraciones de la unión esofagogástrica, o protectores, el mismo aclaramiento esofágico, y vemos qué tanta carga ácida normal tiene el paciente, y también aspectos de percepción. Si el paciente tiene hipersensibilidad visceral, el fenómeno de alodinia, que es percibir estímulos no dolorosos como dolorosos, o hiperalgesia, que es hacer catastrofización de un síntoma, magnificarlo, hipervigilancia, centrar la atención en todos los síntomas esofágicos, respuestas autonómicas alteradas y estrés. Tenemos que ver globalmente el paciente y catalogar qué tanta carga de reflujo ácido tiene y cómo está percibiendo el paciente. Y lo que explicaba el doctor José, aquí puede haber un fenómeno de sensibilización visceral periférica o central por la permeabilidad del ácido y la estimulación de nervios. Ahorita lo explicamos en alguno de los estudios. Y acá está el espectro, desde lo que es meramente orgánico hasta lo totalmente funcional, y cómo hay una superposición de estas dos condiciones. Este estudio nos muestra eso precisamente. Tomaron 20 pacientes con diagnóstico confirmado de reflujo, le colocaron una sonda de pH, le dieron una comida, le hicieron una tarea neutra, una tarea de estrés, que era jugar Tetris o resolver los ejercicios de Baldor, y luego los aleatorizaron. Por eso nos estresa tanto las matemáticas, ¿no? A un grupo de relajación con respiración diafragmática o a placebo. Vemos que luego de este estudio, pues concluyen que el grupo de intervención, que es este que aparece aquí en blanco, tiene menor número de reflujos y menor tiempo de exposición al ácido, entendiendo el tiempo de exposición al ácido como el tiempo de todo el examen con pH menor de 4. Entonces, acá también referencio este importante metaanálisis en el cual tiene un efecto positivo el uso de respiración diafragmática en estos pacientes. Por eso nosotros en nuestro centro hacemos score para evaluar alteraciones psicológicas de nuestros pacientes, ansiedad, depresión, estrés, y hacemos con nuestros psicólogos terapia dirigida a los pacientes que tienen trastornos funcionales y reflujo también. Acá vemos los estudios como muestran con respiración diafragmática cómo cambia la temperatura del paciente, la sudoración, la respuesta disautonómica, y vemos cómo antes y después de hacer respiración diafragmática, vemos cómo hay un cambio importante en la frecuencia cardíaca. Hablemos ahora de las pruebas diagnósticas. Estas son las pruebas diagnósticas y dentro de estas incluyo todos estos test, que son los test de hipervigilancia y calidad de vida y detección de estrés y de ansiedad, que son importantes, como les mencionaba. Acá tenemos este metaanálisis de 15 estudios de la prueba con IBP. Vemos que tiene baja sensibilidad y especificidad, pero la guía lo recomienda para pacientes con síntomas típicos sin signos de alarma, pues hacer la prueba de las 8 semanas a dosis simple 1 hora antes del desayuno. ¿Por qué este esquema no sería apropiado en pacientes más pequeños? Tenemos este estudio con 85 pacientes que por síntomas se diagnosticó reflujo, y vemos que al hacer la pH impedanciometría solo 3 de 85 realmente tenían reflujo. Entonces se cuestiona si esta prueba pudiéramos hacerla en los más pequeños. De pronto tendríamos que hacer exámenes de entrada porque estaríamos sobretratando muchos pacientes que realmente no tienen reflujo.
Como les decía, todo es medible. Estas son las escalas de hipervigilancia que se usan en este estudio multicéntrico de Estados Unidos y Francia, con 236 pacientes, muestran que el tener puntuaciones más altas en escala de hipervigilancia, damos 2 probabilidades más de empeoramiento de síntomas independiente del trastorno esofágico que se tenga. Y vemos acá algunos detalles de ese score. Dice, me centro en mis sensaciones esofágicas, no puedo dormir, estoy concentrado en estos síntomas. Son algunas de las preguntas. En cuanto a endoscopia, la aplicación de la clasificación de Los Ángeles, en el consenso de Lyon aparece que un diagnóstico de esofagitis se puede hacer con, un diagnóstico de reflujo se puede hacer con una clasificación C y D. Valorar la válvula de la unión esofagogástrica, porque aquellos pacientes que tienen esta válvula alterada tienen mayor probabilidad de falla del tratamiento. En este estudio pediátrico encontraron que pacientes con hernia hiatal fallaba el 25% de esta población fallaba el tratamiento. Es un factor para falla de tratamiento. Y este estudio muestra también que los que tienen HIL 3 y 4 tienen mayor tiempo de exposición a ácida y mayores cifras de reflujo, de esofagitis, perdón. Acá tenemos la pH impedanciometría, que es una sondita que tiene un monitor de pH y sensores de impedancia. Aquí vemos que la impedancia es la resistencia a la corriente eléctrica y cómo cuando pasa el bolo, pues cae la impedancia. Este examen nos permite ver la dirección de lo que se refluye y el tipo de material refluido, gas o líquido, y nos permite también medir la impedancia de la mucosa, ya que si esta es baja, pues es signos de esofagitis, de inflamación. Acá ya tenemos valores normales. Estos son los presentados por la doctora Silvia Salvatore en un estudio de 2020. Encontramos tiempos de exposición ácida mayor de 7 y acá tenemos números de episodios mayor de 100 en lactantes y mayores de 70 para considerarlo positivo en mayores de 1 año. Los índices de síntomas, índice sintomático mayor de 50 y probabilidad de asociación a síntomas mayor de 95, y esta es una ventaja de este estudio que permite correlacionar síntomas con reflujo. Y un estudio publicado este año nos da valores ya en pacientes con discapacidad neurológica. Entonces, aquellos pacientes que están con parálisis cerebral, con discapacidad, podemos hacerle la pH, ya nos dan valores un poco más bajos que los de los niños normales. Acá tenemos todos los elementos de una pH impedanciometría. Vemos como aquí hay un episodio de reflujo con la caída de la impedancia desde los canales distales a los proximales, la relación sintomática, y aquí el reflujo fue ácido porque en este sensor de pH cayó el reflujo por debajo de 4. Y vemos que aquí medimos la impedancia en los canales distales, observando una impedancia de 600. Cuando es menor de 1000 es signo de esofagitis. Acá tenemos algunas otras métricas que se han desarrollado, como la impedancia media nocturna y la impedancia media nocturna simplificada, que es tomar básicamente la impedancia durante la noche cuando el niño está durmiendo, y si es valores por debajo de 1000 está a favor de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otra métrica, las degluciones por reflujo, se presenta el reflujo y el esófago hace una deglución posterior. Si esto es mayor del 60% es normal, si es menor del 60% está a favor de reflujo. La manometría nos sirve para hacer el diagnóstico de reflujo, pero nos da una clara visión de cómo está la deglución del paciente, la peristalsis y la relajación y cómo se encuentra la unión esofagogástrica. En esta manometría vemos disociación, por aquí tenemos el esfínter esofágico inferior y por aquí la crura, hay una separación de más de 2 centímetros y hacemos diagnóstico de hernia hiatal con una sensibilidad del 94% y especificidad del 91%. Acá vemos lo que habíamos leído en todos los libros de las relajaciones transitorias. Esto es una relajación transitoria. Vemos cómo relaja el esfínter esofágico inferior y luego hay una deglución para aclarar este material refluido por este paciente con reflujo. Podemos hacer otras métricas como los tragos repetidos, en los cuales vemos una inhibición de la deglución o de la peristalsis y luego una peristalsis compensatoria más fuerte. Es decir, este paciente tiene adecuada
reserva peristáltica, y esto es un factor protector para disfagia en postoperatorios de cirugía antirreflujo y nos da una buena guía de qué pacientes pueden responder a los prokinéticos. Esta es la clasificación de Chicago que muestra los diferentes trastornos motores. Este paciente, por ejemplo, es un paciente refractario a todo tipo de terapias y le realizamos en nuestro laboratorio una manometría de alta resolución y observamos que no tiene aperistalsis, está totalmente aperistáltico y el esfínter esofágico inferior totalmente hipotónico. Acá están los estudios que ya comentó el doctor Garza de hipersensibilidad visceral. ¿Cómo medimos la hipersensibilidad visceral? Distendemos balones en el esófago y observamos cómo en sujetos sanos toleran mayores volúmenes de distensión y en los sujetos que tienen trastornos funcionales menores volúmenes. Y hacemos estas pruebas, que es la prueba de perfusión. En este estudio colocamos una sonda y perfundimos solución salina en distal y proximal. Luego inyectamos ácido y se genera el estímulo en menor tiempo en el paciente que tiene trastorno funcional. Y otro fenómeno que es el de sensibilización visceral central es que al inyectar solución salina en la parte proximal también hay dolor, solo solución salina, porque se produjo un fenómeno de hipersensibilidad central, de sensibilización central, como lo explicaba José en la anterior conferencia. Y acá está cómo lo hago. Aquí coloco la sonda de manometría de alta resolución y coloco el balón pegadito y lo inflo y veo que estos pacientes tienen hipersensibilidad visceral. Y aprovecho en ese momento para explicarle al paciente, hacer terapia cognitiva conductual, explicándole que esa es la causa de su dolor y cómo manejarlo. Es decir, hago una terapia de biofeedback en el mismo momento. Este estudio nos muestra el uso de neuromoduladores para esta hipersensibilidad. Aquí la aplicación de citalopram y vemos cómo al aplicar citalopram en estos pacientes tienen mayores volúmenes, toleran mayores volúmenes y toleran mayores tiempos de perfusión ácida, es decir, mejorando la hipersensibilidad visceral. Y vemos la propuesta para las dosis de neuromoduladores en los diferentes trastornos funcionales esofágicos. Vemos la última guía con los algoritmos muy similares a los que explicaba y la propuesta de diferentes medicamentos y terapias aplicadas a esto, como cambios de estilo de vida, la acupuntura y sobre todo estas terapias de intervención psicológica como terapia cognitiva conductual e hipnoterapia. Otro algoritmo que nos piden hacer la prueba de distensión antes de usar neuromoduladores. Y acá la propuesta de Chicago, del grupo, perdón, de Lyon, el consenso de Lyon de 2018, el que nos dan datos concluyentes para hacer diagnóstico de reflujo cuando el paciente tiene CID o cuando tiene tiempos de exposición mayores de 60 o números de reflujo mayores de 80. Una zona gris en la cual usamos para definir el diagnóstico, la impedancia media nocturna o los índices de degluciones por reflujo, y cuando realmente no tiene, que es tiempos de exposición menor a 4 y número de reflujos menores de 40. Estos son los valores en azul en niños que tenemos que podemos aplicar hacia un consenso de Lyon, pero en niños. Esta es la propuesta del grupo de Chicago, donde nos piden usar historia clínica como una carta, endoscopia como otra, pH, impedancia y manometría, en orden. ¿Qué buscamos con el primer paso? La historia. Definir qué síndrome sintomático tiene el paciente, su respuesta a los IBP, si tiene otros factores como estrés emocional y obesidad, y aquí aplicamos las escalas que comentábamos. Luego, de acuerdo a la clínica del paciente, la endoscopia que busca determinar la anatomía, el grado de gastritis, si hay hernia del hiato y la integridad de la válvula gastroesofágica. Nos puede confirmar un reflujo. No podemos caracterizar la integridad de la barrera antirreflujo y ver la pérdida de respuesta a la medicación. Luego, si queremos, podemos hacer una pH impedanciometría y vemos la exposición ácida, el número de reflujos, la asociación sintomática y podemos definir objetivamente reflujo o trastorno funcional y actuar en concordancia dando neuromodulación o tratamientos del comportamiento. Y podemos avanzar incluso más haciendo la manometría que nos dirá si es el paciente, cómo está la integridad de la unión esofagogástrica, la calidad de la peristalsis, y podemos hacer otros diagnósticos diferenciales como eructo supragástrico o rumiación, y podemos caracterizar, por ejemplo, estas relajaciones persistentes o hipotonía, usar baclofeno, procedimientos antirreflujo, etc.
Aquí tengo un caso de una niña de 14 años con un cuadro clínico de 6 años de evolución de acidez y regurgitación, respuesta parcial al uso de IVP y este test de hipervigilancia positivo. Encontramos que el paciente tenía unos síntomas típicos de reflujo con una respuesta incompleta a IVP. Luego, respuesta incompleta, pasamos a la endoscopia donde vimos esofagitis D y hernia del hiato y una válvula GIL4. Encontramos una enfermedad grave con reflujo erosivo y una barrera antirreflujo alterada. Optimizamos los IVP y programamos una cirugía para esta paciente. Como la condición era quirúrgica, hicimos pH impedancio, observando tiempos de exposiciones patológicos y un reflujo, mira, de predominio nocturno. Todas las noches cuando se acostaba esta paciente, como no tenía buena barrera de reflujo, hacía múltiples reflujos. Hicimos la manometría como está indicado cuando vamos a llevar un paciente a cirugía, observamos peristalsis adecuada y una reserva peristáltica adecuada, lo que va a favor de la cirugía y hicimos la cirugía y hubo una adecuada mejoría del paciente. Acá vemos los algoritmos con los diferentes enfoques terapéuticos de acuerdo al fenotipo que tengamos. Y un estudio que avala el uso de esta metodología. En estos pacientes se realizó pH impedanciometría y hubo cambios en el tratamiento en el 66.7 y mejoría del 98% de los que se hicieron esos cambios. Acá muestro este interesante estudio, es un metaanálisis de 14 estudios en el cual nos dicen o comparan la monoterapia con IVP más la terapia combinada de IVP y prokinéticos. Vemos cómo no hay diferencia en curación mucosa, pero sí una mejoría sintomática, como lo vemos los que usamos prokinéticos en estos pacientes adicionados al IVP. Y comparan qué es mejor, si domperidona o mosaprida, y encuentran que la mosaprida tiene mejor evidencia y mejor efectividad. Acá recomendaciones de la guía en cuanto al uso de IVP, la elección de los da una escala incluso de potencia de IVP, siendo los más potentes el esomeprazol y el rabeprazol, y una serie de recomendaciones para cirugía que los invito a revisar. Y un algoritmo final, paciente que tiene acidez y regurgitación sin signos de alarma, hacemos prueba de 8 semanas antes de la comida. Si hay alivio completo, interpretamos como reflujo y descontinuamos progresivamente. Y si hay alivio incompleto, hacemos la endoscopia. Aquí otra propuesta interesante, suspender el IVP 4 semanas antes de la endoscopia para detectar más esofagitis erosivas. Y mire que si tiene esofagitis B, C o D o esófago de Barrett mayor de 3, se confirma el diagnóstico. Y si es normal, hacemos monitoría de reflujo, que si es anormal, confirma reflujo. Y si es normal, nos podemos encontrar en el campo de la pirosis funcional, el eructo supragástrico o trastornos motores esofágicos. En conclusión, la enfermedad por reflujo es multifactorial, hay aspectos clínicos, fisiopatológicos, anatómicos, neuroentéricos, ambientales y psicológicos que tenemos que abordar. No todo es IVP, hay vida más allá del IVP. Use nuevas herramientas diagnósticas, no se cegue, identifique factores implicados y trátelos. Se trata de hacer un enfoque personalizado, fenotipificar el paciente, hacer un tratamiento individualizado, hacer medicina de precisión, no de presunción, y un equipo interdisciplinario manejando a estos pacientes con modificación de estilo de vida, medicamentos, neuromoduladores prokinéticos, cuando se requiere y cuando está indicado, y terapia psicológica y cirugía. Y los dejo con esta reflexión final. Nunca he creído que alguien que vomite sea feliz. Muchas gracias.